¿Las luchas de la WWE son falsas? Sí. Y estoy cansado de fingir que no. No, de hecho, te voy a explicar con peras y manzanas. Así que anótalo con lo más poco de tiempo posible que pueda, porque madre mía, de verdad este tema. Y lo vas a ocupar, así que agarra lápiz y papel para explicarte por qué. Porque aún seguimos viendo la WWE, porque es falsa. ¿Por qué miran eso si ya saben que es falsa? ¿Por qué está todo guionizado? Y como quiera lo ven muchas personas. Te voy a explicar por qué. Hay muchísimos conceptos, amigos, que tú no sabes. Y sí, es prácticamente lo mismo como ver una serie, como ver una obra de teatro, como ver allá encima, pero en ese ring hay gente partiéndosela. Y espero que veas bien aquí en este pizarroncito, porque lo vas a ocupar. En unos días va a ser tendencia nuevamente, así como lo fue con el tema de La Roca, como lo fue con Roman Reigns, como fue con el tema de Cody. ¿Quién es Cody? ¿Por qué La Roca está nuevamente en WWE? No está triunfando en Hollywood, así que ¿qué hace ahí? Porque te voy a explicar por qué es importante, porque a ellos les gusta, porque nos siguen manteniendo atractivos. Sí, Triple H, ¿te acuerdas de este que está apareciendo aquí? ¿Te acuerdas cuando tenía su pelo largo, perdón? No, ahora él ya es el jefe total y creativo de la WWE, así que me lo respetas, querido compañero. Hay muchísimos conceptos prácticamente para que lo entiendas desde un principio. Sí, ya te respondí a la pregunta que tú siempre tienes. La lucha libre, la WWE, ¿es falsa? ¿Se pegan de verdad? Tratas siempre de hacerle el menor daño posible a tu compañero. Es como cuando estás en una obra y que le tienes que dar un golpe falso, ¿no? Pero siempre entre los dos tratan de vender. Uno trata de vender si recibe los golpes, y el otro trata de hacer menos daño, menos contacto posible. Evidentemente, amigo, hay movidas aéreas, hay los topes suicidas, hay los moonsaults. De verdad, anota todo esto porque es muy importante para que te des cuenta de que también, aunque sea falso, aunque sea tal, aunque lo que tú quieras, siempre hay riesgos. Si no, cuéntame de esto, estos videitos que están apareciendo aquí. ¿Qué les pasó a estos luchadores? Lamentablemente se quedaron sin carrera en la WWE y no queremos que eso pase, evidentemente. Obviamente, ¿no? Superestrellas. ¿Qué significa superestrellas? Para meterte a un ring de WWE no solamente tienes que saber luchar y hacer movimientos increíbles, no. Promo. ¿Sabes lo que es una promo? Esto. Estoy agarrando el micrófono. Un luchador tiene que convertirse como lo fue las superestrellas. Ese es su objetivo, ¿no? Las superestrellas más famosas que tú conoces, estoy seguro: John Cena, La Roca, la misma Roca, claro, Roman Reigns, que es de esta época, ¿no? Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, que para muchos es el mejor luchador de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tenían buen personaje, amigo, tenían buen personaje y tenían buenas promos. ¿Qué es buenas promos? Hablar con el micrófono bien, hablar bien con el micrófono y transmitir las ideas que tiene ese luchador. O hay algunos que no necesitan hablar para nada, ¿no? Y que son unas bestias como tal. Brock Lesnar, ahí está. Bueno, muchísimos. Rey Mysterio, que tampoco hablaba mucho, pero conectaba mucho con el público, ¿no? En eso consiste ser una superestrella. En eso consiste ser una superestrella. En manejar todas las habilidades. Saber luchar, saber hablar en el micrófono, e inclusive saber actuar muy bien, porque son actores. Ahí en el ring nos están contando una historia, pero antes de eso también hay una rivalidad. ¿Qué es una rivalidad? Cuando dos se enfrascan, como cuando hay una rivalidad en la calle, como cuando tú le tienes coraje al otro y resuelven los problemas en el ring. Para todo eso hay un camino que sigue, que es como la temporada de tu serie favorita, o que es como, para si lo quieres ver, como el Super Bowl. Para todo tipo de fanáticos tengo una comparación en la que me entiendas por qué vemos la WWE, porque allá hay personajes que nos importan, porque allá están construyendo una historia, porque aquí mira, este camino que empieza, digámoslo así, en Backlash es la primer parada, que se llama Pay-Per-View. Otro concepto, anótalo, que te estoy creando un glosario ahí, querido compañero. Pay-Per-View. ¿Qué es Pay-Per-View? Es una parada al mes, o casi a veces un programa especial, en donde se juntan todas las rivalidades del momento, pelean por los campeonatos, que ese es otro concepto. Hay campeonatos, se pelea por algo, no se pelea por nada, se pelea por ser la cara de la empresa, y que sí tiene un objetivo, y sí vale, es reutilizable, es valuable. ¿Por qué crees que venden millones todavía? ¿Y por qué crees que se está hablando de eso? Porque evidentemente, y lo vas a conocer tú que no ves la WWE, que viniste a este video sabiendo nada, lo vas a conocer porque te va a llegar a Netflix. O sea, prácticamente te lo van a meter a la sopa aunque no quieras. Así que sí, tienes que aprender conmigo en esta clasecita, que lo vas a aprender en menos de 10 minutos todo, absolutamente todo lo importante, para ver, ahora sí, entiendo por qué la WWE es falsa, pero aún así como quiera me gusta. No es falsa, es guionizada, apréndete eso. Los combates están guionizados, pero hay un objetivo al final. ¿Cómo? Como si fuera la película que siempre ves. ¿Qué? También te puedo decir, es que ¿por qué ves películas? ¿Porque es falsa? O sea,
Amigo, por favor, es un hobby. Hay muchísimos fanáticos en los WrestleManias. WrestleMania, ¿qué es un WrestleMania? ¿Te acuerdas de los pay-per-view que te dije? Bueno, el camino comienza en Backlash. Luego sigue tal, Survivor Series. Hay muchísimos, Money in the Bank. Money in the Bank, el maletín. ¿Te acuerdas de un maletín? Este maletín sirve para que los luchadores jóvenes, los luchadores de media cartelera, puedan cambiar su oportunidad contra un campeonato mundial, ¿no? O sea, hay oportunidades también aquí, así que siempre hay historias que contar en la WWE. La historia actualmente, tú lo conoces, ha llegado hasta ti, ¿no? Roman Reigns ha sido campeón por 4 años y nadie se lo puede quitar. Es como un iba a decir superhéroe, pero supervillano. La Roca, que se ha convertido en un supervillano también porque es su maldito primo. Y ahora Cody, todo el mundo ama a Cody. ¿Por qué? Porque han estado construyendo a este personaje que antes no tenía nada, antes no destacaba en la WWE, estoy hablando de décadas atrás. Y ahora con construcción, con momentos, con promos, con cambio de color de cabello, con ponerse el gimmick. Gimmick, otro, apunta, gimmick. Es otro concepto. Gimmick significa personaje, la personalidad que tiene ese personaje o ese luchador. Y, por así decirlo, La Roca, que ahora se ha vuelto heel. Aquí hay otro glosario, ahí ahora vamos. Heel, face. ¿Qué es La Roca en este momento? Heel, porque no le importa lo que tú pienses. Es el primo de Roman Reigns, que es el supervillano, y ahora por fin lo estamos viendo convertirse en una mala persona. Todo esto que estoy diciendo, ¿dentro del qué? Dentro del kayfabe. ¿Qué es el kayfabe? Anota muy bien este glosario porque es muy importante este concepto. Kayfabe es todo lo que pasa, lo que conocemos como real, las historias dentro de la lucha libre y que son solamente dentro de ahí, o sea que no salen para afuera, que Cody y Roman y La Roca están súper increíblemente peleados, pero sí, afuera se saludan, se toman una cerveza, así como tus futbolistas favoritos. En un partido de fútbol se pueden decir absolutamente de todo, le pueden recordar la mamá en sus caras al rival en la cancha, pero luego están tomando cervezas en el vestuario. Sí, el kayfabe es todo lo que sucede dentro de la cancha, por así decirlo. Dentro del ring, las rivalidades, por qué te odio a ti, por qué amo a por qué tú eres mi compañero, por qué tú y yo vamos a formar la alianza, por qué tú y yo tenemos una rivalidad. Eso es el kayfabe, todo lo que sucede adentro y es parte de la storyline. Storyline es otro concepto que quiero que te aprendas porque es la historia que te están contando dentro del ring, que puede involucrar rivalidades y tanto como compañero, que tú eres mi amigo de toda la vida, que yo te conozco, que yo me enamoro de ti, porque ha pasado también, y ha pasado de todo. Por eso te digo que es una serie en desarrollo que nunca se acaba prácticamente. El Super Bowl, me quedé sin analizar ese punto. El Super Bowl es WrestleMania y en esta vez estará cumpliendo sus 40 años, pero cada año hacen un WrestleMania, cada año hacen un WrestleMania, cada año hacen un Royal Rumble porque es un pay-per-view importante. El pay-per-view de los 4 fantásticos, anota cuáles son los 4 porque siempre se hacen cada año y esos tienen que ir sí o sí. Es WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series y Royal Rumble. Cada uno se realiza en su mes respectivo y entre ellos hay otros pay-per-view que sirven para seguir contando la historia, seguir cocinando todo para que todo culmine en el final de temporada, como lo es WrestleMania, que es el Super Bowl, en donde es el final de temporada, por así decirlo. El partido final en una temporada de fútbol, el partido final en una temporada de básquetbol. Hay todo. Y amigo, una última cosa. Si la lucha libre fuera falsa, entonces ¿por qué existen las lesiones? Te dejo, como siempre, esto que está sucediendo aquí, que aunque puede ser falso y que la verdad en nuestro mundo nunca debemos de tratar de lastimar al otro oponente, sino que contar una historia y contar un show. Por eso amigo, la WWE sigue siendo un espectáculo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo concluyes después de esta clasecita? Es un espectáculo, entretenimiento deportivo, show, deporte y arte a la vez. Por eso, la WWE crea superestrellas, que inclusive pueden llegar hasta Hollywood. Nos vemos para la clase 12 porque todavía no terminamos con los conceptos.